Buenos días, mis hermanos. Mi nombre es José Alberto Giteras y les mandamos un saludo desde la Iglesia Bautista de Colonia Miguel Alemán, y es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes esta lección que pues hoy es la clase de escuela dominical acerca de características del cristianismo. Y bueno, como ya hemos visto antes algunas características, que el cristianismo pues es un nuevo nacimiento, un crecimiento, un vestido nuevo, una vida radiante, una edificación del carácter, es un compañerismo, es una adopción, es una educación, es un servicio, un sacrificio, un andar, y hoy vamos a ver que el cristianismo también es una batalla. Bueno, pues la palabra del Señor nos muestra esto por medio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo inspira al apóstol para escribirle a Timoteo. Y en primera de Timoteo capítulo 6 dice las siguientes palabras. En el versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y bueno, pues vamos a ver por qué este asunto de la vida cristiana es una batalla. Entonces vamos a tratar de recordar estos principios y enseñanzas que el Señor nos ha otorgado, hermanos, para comprender por qué es una batalla, por qué nosotros tenemos que batallar, que pelear, que luchar en la vida. Si se supone, ¿verdad? Y algunos creeríamos que en la vida cristiana, al tener al Señor de nuestra parte, al tener al Espíritu Santo en nuestro ser, pues las cosas debieran de resultar más fácil, pero no siempre es así. Y hoy vamos a tratar de comprender un poco más, hermanos, de por qué la vida cristiana o el cristianismo también se convierte en una batalla. Desde el día que tú fuiste salvo y Jesucristo vino a tu vida porque el Señor quiso alcanzarte, ¿verdad? Pues desde ese día que el Señor te selló, como dice la Escritura, desde el día que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, pues desde ese día también se entabló una batalla entre la carne y el espíritu, tal y como nos lo explica Romanos capítulo 8, pero también se entabló una batalla entre el creyente y su adversario, también el diablo, ¿verdad? Como dice el Señor: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hermanos. Ahora, quiero que comprendamos, hermanos, que no hay tal cosa, y la Biblia no lo sugiere, hermanos, tampoco lo enseña, no hay una sola predicación que explique que el cristiano, el creyente, el nacido de nuevo, no tiene más lucha jamás con el pecado. El pecado tiene que ser confrontado. El pecado tiene que ser abordado de tal manera que usted pueda trabajar y tratar con este asunto. Por eso, mis hermanos, la vida cristiana es una batalla. ¿Cuál de los ministros del Señor no tuvo que batallar? Por alguna razón, el apóstol Pablo, hermanos, les escribe a los hermanos de Corinto, ¿verdad? En su segunda carta, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Es decir, el Señor tenía que mantener humillado al ministro. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera, para que no se enalteciera, para que no se llenara de soberbia y de orgullo a causa de que él fue elegido, para que el Señor le revelara algunas cosas. Recordemos también la vida del apóstol Pedro, hermanos. Después de tantos años de ser el discípulo, el apóstol que obraba milagros, el líder de entre los discípulos o entre los apóstoles, hermanos, llega un momento que, según el testimonio de Pablo en Gálatas 2, el apóstol Pedro hizo uso o se condujo con cierta hipocresía delante de los hermanos que eran de la circuncisión, es decir, los judíos y los gentiles, y él se retraía, y dice la Escritura: a su hipocresía también fue arrastrado aún el mismo Bernabé. Entonces vemos, hermanos, que también la vida cristiana se vuelve una batalla, porque tenemos que enfrentar la maldad incluso que hay en nosotros mismos. ¿Cómo?
usando las armas que el Señor nos da. Y por eso vamos a leer algunos versículos y entender por qué, mis hermanos, por qué la Biblia nos explica que la vida cristiana también es una batalla. Para eso quisiera que usted pensara un poquito con cuál asunto está usted batallando hoy. ¿Es inconsistencia de su carácter? ¿Es inconstancia con el Señor? ¿Es infidelidad al Señor? ¿Está batallando con malos pensamientos, con malos hábitos? ¿Con qué está batallando usted? Recuerde, el cristianismo también es una batalla. Dice el Señor, pelea la buena batalla. Entonces, haz un buen papel. Entonces, vamos a ver algunos textos de la Biblia, pero antes de eso, vamos a orar.